Se ha venido hablando sobre la situación política y económica que se vive actualmente en el país y relacionado con eso la postura que deberían tener las organizaciones sindicales en Colombia. Pero para poder tener contexto de esto, comencemos primero por una cosa, Juan Carlos. ¿Qué significa hacer paro y qué implicaciones tiene paro desde el punto de vista sindical? Bueno, en efecto en estos días se ha venido agitando muchísimo la idea de un nuevo paro para el próximo 17 de marzo. Esto nos tiene bastante preocupados en Sintraunal, pues al parecer lo que se convoca no es en realidad un paro de la producción, sino nuevamente una serie de marchas en todo el país. Para nosotros, y viendo la situación compleja que se vive a nivel económico y la forma en que el gobierno nacional viene apretando a las masas de este país con sus medidas económicas, consideramos que las marchas no resuelven en nada la situación de los trabajadores y del pueblo en general. Hacer marchas definitivamente no produce absolutamente ningún resultado. Nosotros lo que estamos diciendo en Sintraunal es que lo que se debe realizar es un verdadero paro de la producción a nivel nacional, que la burguesía de este país lo sienta. Una marcha simplemente convoca posiblemente a mucha gente, pero no produce efecto distinto al de la burla por parte del gobierno nacional y de aquellos que están tomando las medidas económicas en la actualidad. Muy bien. Ahora, hacer paro implica una organización sindical al interior de cada uno de estos sindicatos, pero además significa encontrarse en la diferencia, saberse reconocer para poderse apoyar. ¿Cuál es la situación actual de los sindicatos en Colombia y estamos preparados para hacer un verdadero paro? Pues mire, yo creo que no es necesariamente a los trabajadores para parar la producción necesitan de los sindicatos. Lo que se necesita es la voluntad de los trabajadores, la voluntad de lucha de los trabajadores, la voluntad de hacerle oposición a las medidas económicas del gobierno. Es la voluntad de los trabajadores y de los más pobres de este país por hacer sentir su voz de protesta y por convertirse nuevamente en poder en este país. La condición actual de los sindicatos pues es una condición bastante precaria. Ya todo el mundo sabe que la afiliación sindical en este país no supera el 4%, con todos los problemas que tenemos. Y aparte de todo, pues obviamente tenemos unos sindicatos completamente burocratizados, cooptados en algunos instantes por las empresas, por los patronos. Y esa situación ha hecho que en efecto se convoquen a marchas y no paros precisamente por la precariedad de la movilización y la precariedad de la convocatoria. Pero esa situación tenemos que cambiarla. Y por eso decimos que hay una real diferencia cuando se dice un paro el 17 de marzo a decir una marcha el 17 de marzo. Y además esas marchas que se están convocando últimamente, que son como en el último paro un domingo o por lo general a las 4 o 5 de la tarde cuando la gente no para absolutamente nada. Eso el gobierno nacional se ríe de esas medidas de los sectores agremiados y de los trabajadores. Necesitamos el compromiso de los trabajadores de este país, de las masas populares de este país, es para convocar un paro de la producción. Por un día está bien para medir fuerzas, pero que sea paro de la producción con todo lo que implica. Y entonces la invitación concreta que haría Sintraunal a los sindicatos, ¿cuál sería? Mire, este sindicato de universidades está invitando a los trabajadores es a que nos pongamos de acuerdo, a que nos convoquemos, no a una marcha por los andenes, incluso en Bogotá, como lo pretende el nuevo alcalde de esta ciudad. No, a que convoquemos, a que pongamos nuestras carpas, a que nos tomemos nuestros sitios de trabajo, a que no produzcamos absolutamente nada, a que no se preste ningún tipo de servicio, a que en efecto la burguesía de este país reconozca que tiene que echar para atrás las medidas económicas y que tiene que solucionar los reales problemas del pueblo colombiano. ¿Y cómo convencer de eso a las bases? ¿Cómo convencer de eso al trabajador común, al que tiene que ir por la mañana a su fábrica y que se ve afectado en caso de que no asista, para que realmente participe de ese paro? Pues esa es la labor de los sectores organizados. Y obviamente yo creo que no hay que convencer de a mucho a los trabajadores y a los más empobrecidos del país. La gente está viviendo en la realidad cotidiana
lo que es las medidas económicas del gobierno, el hecho de que le suban al transporte, el hecho de que la educación pública esté precarizada y privatizada, el hecho de que se hable de la venta de los activos del país. De todo eso está sufriendo el pueblo colombiano y en carne propia lo está sintiendo. Es decir, que no tenemos una gran labor que realizar. Hay que hacer un trabajo de concientización, por supuesto que hay que hacerlo, pero los sectores organizados deben llamar, como hemos dicho, es a la huelga, a la participación de la gente en la no producción ese día. De otra forma, no vamos a lograr absolutamente nada y nuevamente seremos burla de parte de la burguesía de este país. Finalmente, hay una enorme responsabilidad de la dirigencia sindical. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál es el papel real de un dirigente sindical para que este tipo de movimientos, para este tipo de convocatorias tengan realmente un impacto y un alcance? Sabemos bien que los sindicatos están plagados de muchos caudillismos y demás, pero ¿cuál es la responsabilidad directa de los dirigentes sindicales y cuál sería el mensaje de Sintraunal para los dirigentes sindicales? Mire, nuestro mensaje es simple. Nosotros tenemos que retomar nuevamente las banderas del verdadero sindicalismo de clase, que represente a nuestra clase, que ponga a los sindicatos en una condición nuevamente de poder. Nosotros no podemos seguir siendo como sindicatos, organizaciones sindicales, simples floreros o adornos en las empresas. Tenemos que concientizar a los trabajadores sindicalizados que los sindicatos no son organizaciones para jugar el bridge, para tomar el té, para jugar billar, no. Las organizaciones sindicales son para organizarse, para prepararse política e ideológicamente, para convertirnos en organizaciones que de verdad tengan la comprensión de las necesidades del pueblo y de las necesidades de los trabajadores. Por eso es importantísimo que los sindicatos vuelvan por la senda de la confrontación, que vuelvan por la senda de la lucha, que dejen de depositar los intereses de los trabajadores en las luchas de los abogados, en las luchas de los estrados judiciales. Necesitamos retomar, volver a las calles, volver a la huelga, volver a las carpas, volver a la toma de las fábricas, volver a la trinchera, volver a las barricadas en los barrios. Esa es lo único que podrá de alguna manera poner en condiciones distintas a una burguesía que está empeñada en acabar con los intereses de los sectores menos favorecidos del país. Ok, reiteremos entonces la invitación de Sintraunal para el 17. No, mire, Sintraunal está dispuesto y está convocando a las demás organizaciones a que paremos ese día la producción. No hagamos la marcha simplemente por hacerla y cumplamos con ese ritual de llegar a la Plaza de Bolívar, donde ponemos el himno nacional, donde simplemente nos damos un abrazo, guardamos la pancarta y nos vamos para la casa. Necesitamos parar la producción, necesitamos que la burguesía sienta que los trabajadores somos importantes y necesarios y no solamente seguir con la idea de que a punta de movilizaciones legalistas y a punta de ilusiones constitucionales los trabajadores vamos a lograr un cambio real en nuestras condiciones de labor.